algo de lo que quiero descubrir, ¿no? O sea, si ustedes tienen otro tipo de intereses, está bien, no están cansados con el tema. El tema de la reunión es si yo puedo glorificar a Dios. Ahora yo decía negocio como sacerdocio, ¿no? O sea, si a Dios le importa tanto lo que tú haces, para que si, por ejemplo, tú eres de la cafetería, a Dios le importa cómo sirves una taza, ¿sí? Si es tan importante como estar en el púlpito predicando la palabra, puede haber que tú digas no estoy de acuerdo, eso también, no tienen que estar de acuerdo. Por el día de hoy el acuerdo que tenemos con Jael es que lo que ella va a decir es su opinión. Entonces tampoco es como pelearnos de que no, yo no estoy de acuerdo contigo, Jael, Tenemos el privilegio de que el tipo de trabajo que ella hace por ser misionera, pues de alguna manera está como restringido efectivamente a hacer su trabajo, ¿verdad? Entonces la palabra negocio es actividad en la que me niego al ocio, ¿verdad? Entonces puede ser un negocio, simplemente la traducción, aunque ella diga no estoy teniendo ganancias o no tengo estas ventas, eso vamos a quitarlo de la ecuación de la palabra negocio, y por eso sí es pertinente Jael hablando de su trabajo, como no estoy divirtiéndome, estoy trabajando. Y entonces la pregunta es, o sea, luego va a venir otro misionero que está manejando un concepto que se llama negocios como misión, business as mission, que es una conversación que tuvieron en Suiza en el movimiento de Lausana, y en algún momento se plantearon que el modelo de misiones también puede funcionar si el negocio lo conviertes en misión, ¿no? O sea, que no te sientas culpable porque si estás haciendo tu trabajo de contabilidad, ay, tengo que ir a la actividad de la iglesia y no estoy sirviendo a Dios, probablemente ahí es donde Dios te llamó. Así es. ¿Sí? Y entonces ahí estás sirviendo a Dios y ahí puedes evangelizar, no sé si me doy a entender. Entonces, Claro. ¿sí? Entonces voy a empezar con una pregunta que es más bien como de provocar pensamiento. Yo la voy a hacer porque como ya escribí esto y ya me dijo Jael que no se entendían muy bien mis preguntas. No es que no se entienda, sino... Sí. A ver, Gracias. esta pregunta tiene que ver con tu experiencia, ¿no? ¿Tú tienes algunas ideas que nos sugieres aplicar para alcanzar a personas mientras llevamos a cabo nuestro trabajo? O sea, usando tu experiencia en Indonesia, donde no se te permite hablar del evangelio abiertamente. Todo. Desde la vida, o sea, desde que... O sea, en tu forma de actuar, nada más. Desde que sales de tu casa, qué bien tratas a tus vecinos, cómo te llevas con ellos, cómo vas al súper, qué tanto te comunicas con las personas que están en el supermercado, si les hablas o no les hablas, si los saludas o no los saludas, cómo haces una amistad, todo influye para evangelizar. O sea, no es nada más ir y, bueno, en Indonesia como no nos permiten el predicar abiertamente, tienes que predicar con tu vida. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, cuando yo estuve estudiando, yo tuve un amigo indio y él me decía, en la ciudad donde yo estaba no se permitía alcohol ni había discotecas ni nada ilícito, se podría decir, pero en la capital sí. Entonces nosotros de donde yo estaba estudiando a la capital era 1 hora en tren. Entonces él siempre me decía, vamos a la disco, y yo le decía, no gracias, vamos, somos un grupo de, hablaban todos ellos inglés, entonces me decía, vamos, todos vamos a ir. Y les decía, no gracias, soy cristiana, y volteaban y me decían, no te preocupes, ella también es cristiana y va con nosotros, tú estás evangelizando. Yo era con un indio, entonces no importa, en mi ciudad hay cristianas y van a la discoteca sin ningún problema. Entonces ahí es como, si ella es cristiana pero yo soy diferente, yo no voy a eso. Entonces desde ahí tú empiezas a marcar primero límites y diferencias. Pero no es por moralismo, No. Es más bien por alcanzarlos. Por alcanzarlos y para que ellos entiendan que hacemos ciertas cosas, porque luego porque se burlan ellos de nosotros. O sea, es cristiana pero toma, o sea, emborracha. Cristiana pero no puede meterse con cualquiera.
No. Soy cristiana porque sigo a Cristo. Entonces era así, no porque yo soy cristiana, creo en esto y así se hacen las cosas. Tengo principios. O sea, al decir que no, entonces ya da la conversación. Otras veces no, pero sí con otras personas también, con los musulmanes también. O sea, no hago esto, gracias. O sea, con tu vida tienes que evangelizar. Es lo primero que tienes que hacer, si no, pues no. O sea, ¿para qué vas y les dices que esto te amas y a la mera hora te estás peleando con medio mundo? ¿De qué sirve, pues? No necesitas ir y pararte en la plaza y estar hablando de Cristo si con tu vida no lo predicas. Entonces es una forma, entre comillas, pasiva de predicar el evangelio. Bueno, aquí se nos anima a hacer más práctico. Lo que pasa es que como el contexto cultural es distinto. Exactamente. En el caso de aquí de México, como tienes toda la libertad para hablar de la escritura, pues se te invita a ir más allá. Ajá. O sea, de hecho tienes que ir más allá. Sí, claro. Si tienes si no tienes esa limitante de que, por ejemplo, sé que hay países, no sé qué tan complicado, o sea, hasta qué grado o qué consecuencias tiene, por ejemplo, en Indonesia, no lo desconozco, pero hay algunos países que incluso van si predicas en el país, entonces como constitucionales, incluso para dar contexto. Sí es bueno que, una de las primeras acciones de un cristiano para publicar el evangelio, pues ciertamente es su estilo de vida, ¿verdad? Porque cómo pudieras tú hablar del evangelio si tu estilo de vida es incoherente a lo que estás predicando, ¿no? Entonces sí, efectivamente tu estilo de vida es como la primera, ¿no? La primera manera o la primera forma en la que tú puedes anunciar que crees en un Salvador, que crees en alguien que ha transformado tu vida, que tienes una relación con alguien que te impulsa a vivir de una manera diferente, ¿no? Esa es la primera, pero ya después de eso, pues también el hablar así, explicar, enseñar, discipular a una persona, pues es lo que todos tenemos que hacer. O sea, y si no lo haces... Si tú regalas una Biblia, ¿te meten a la cárcel o algo así? ¿O como extranjera te quitan la visa o algo así? Por la visa que yo tengo para entrar a Indonesia no puedo hacer ciertas cosas como estar en una iglesia puedo estar, pero no puedo pararme al frente y predicar. ¿Tú? Sí, yo, por ser extranjera. Por la visa que tengo. O que tendré. Entonces, muy probablemente es que no sé hasta qué punto nos podrían correr, pero sí corremos peligro. Hubo una ocasión donde por la iglesia salimos ellos le llaman hacer labor social, entonces salimos a limpiar la calle, a recoger toda la basura de varias cuadras de la calle, de la colonia donde vivíamos, y llegó la televisión local. Entonces nos dijeron, escóndanse, ustedes no pueden salir en la televisión. Entonces nos fuimos, cruzamos la calle para que no saliera en la cámara, y luego se fueron porque sabían que éramos extranjeros y nos quisieron entrevistar, y nosotros no podemos dar entrevista, él es el que puede dar la entrevista. ¿Por qué? Porque corremos peligro en que sí podemos se nos puede cancelar nuestra visa por estar haciendo proselitismo, como aquí en México también. Y ahorita, como decía Adrián, ya ves que que si hay un mandato dentro de los libros musulmanes de matar a un infiel, ¿sí te atacarían si te identifican como infiel en Indonesia? ¿Se les permite a ellos? No, porque hay 5 religiones en Indonesia y una de ellas es o sea, no puedo pertenecer a ser cristiano. O sea, desde que yo entro saben que soy cristiana. ¿No te agreden por ser cristiana en Indonesia? No, hasta ahorita nunca me han agredido ni me han hecho nada. En los 6 años que tuviste. Sí, 6 años.
¿Tuviste la oportunidad de que alguien conozcas por tu testimonio, ya que no le podés hablar? No tanto por mi testimonio, porque le hablé, porque mi trabajo me permite ir a la comunidad, porque tengo que, o sea, hacemos la traducción en la ciudad y los pueblos están lejos de la ciudad, entonces tenemos que ir a la ciudad, nos quedamos en casas de locales y los locales nos conectan con pues con la comunidad. Entonces no sé qué tanto hayan sabido antes de, o qué tan fieles, o que si hayan conocido a Cristo antes de que yo fuera, pero sí una familia en la que yo estuve, con la que me quedé, que nos apoyaban en la traducción, el papá era como cristiano, pero no cristiano de INE, se podría decir cristiano por tradición, o cristiano porque se tuvo que casar con una cristiana, ¿ok? Entonces él nos ayudó en la traducción, pero realmente él no iba a la iglesia. Entonces la bendición que tengo, o el conocimiento que tengo, es hasta ahorita. Yo ya no he ido pues a Indonesia por 4 años. Él y su familia hacen cultos en su casa, familiares. Entonces, porque el programa con el que yo estaba era de probar las historias y usar esas historias dentro de la casa y mandar llamar a los vecinos para escuchar esas historias en su idioma. Era una técnica de evangelismo. Entonces, la familia, en estos 4 años me han mandado varios videos de cómo es que ellos se reúnen cuando están juntos en su casa y hacen culto. Entonces, no puedo decir se convirtieron conmigo, porque ellos asistían en la iglesia y ellos conmigo no hicieron lo que es la oración ni nada por el estilo, pero sé que son fieles. Sé que están comprometidos en la iglesia. Son una familia de 6 personas. Fíjate. Es marido, esposa y 4 niñas. Y están fieles en el evangelio. Entonces, no solo ¿El tema con de eso. bautismo? ¿Hay alguna forma de bautismo? Sí, se bautizan. Por Sí, inmersión. por inmersión. Y sé que todos son ya bautizados. Si tienen alguna pregunta, Pero no puedo decir estos, porque no solamente con ellos, hemos platicado con otras familias. Las otras familias también han creído y saben la verdad ahorita, porque son creyentes por herencia. O sea, tú naces en una familia cristiana, cuando cumples 18 vas y te haces tu credencial de lector y dices de qué religión vas a ser. Y por lo regular, pues cristiano o musulmán, pero realmente no necesitas creer. Porque les piden que en su credencial pongan su religión. Sí, en su credencial les piden que no. ¿sí? ¿Qué hacen eso? Porque en Indonesia necesitan tener una religión. En Indonesia no existen los ateos. De hecho, cuando tú entras, tú dices y declaras de qué religión eres. ¿Pero por qué no existen los ateos? Porque una de las bases principales de Indonesia es creer en Dios. Tienen 5 pilares. Y primera, creer en Dios. Es una ventaja, desventaja. Sí. Porque tienes que creer en porque Dios. se apegan a ese La Dios. existencia de Dios. Sí, o sea, forma parte de su cultura. Sí. Ajá. Sí, es una ventaja, pero sí. Es una ventaja, desventaja. Toma un papelito. ¿Qué Es desventaja un le número. ves tú a eso? Ventaja de que ven la necesidad de conocerlo. ¿Qué Pero número? la desventaja. ¿Me dices el número? De que nada más es por herencia. Sí, que no hay un un apego, convicción, no hay una convicción. Sí. no hay un conocimiento. ¿Cuál es la religión que más hay? Por ejemplo, aquí en México son, por El ejemplo, Islam. católicos. El Indonesia es el país con el mayor número de musulmanes en el mundo. Más que cualquier otro país, en Indonesia tenemos mucho más musulmanes. Pero no es un país musulmán, es un país democrático. Ellos eligen Democrático. tienen sus propias leyes y todo eso, y por eso no nos obligan a utilizar el jihad, ¿no? Ajá, no nos ayuda, no podemos usar eso, o sea, tenemos libertad. Hay chinas que están con short. Pero los chiitas sí quieren hacer eso. Sí, bueno, Sumatra es una isla con
muchas restricciones musulmanas. O sea, ahí sí o sea, tienes que ir. O sea, vas a ese lugar y tienes que respetar sus las leyes musulmanas. Ajá. Es que son islas todas, no Sí. es un solo país así como continente. Es como un archipiélago, ¿no? Sí, Es un archipiélago, Sí, 700 islas, 7000 islas. pero tiene lo largo de Estados Unidos. ¿Lo vas a preguntar? Sí, sí, claro. Mucho gusto, Manuel. De lo que menciona en cuanto a la elección de qué tan cargado está el gobierno sobre una de ellas, es decir, o sea, Oh, sí, hay hay mucha carga. De hecho, el presidente es musulmán. Yo, o sea, porque no conozco mucho de política, porque no me he metido en la política ni soy antipolítica, ¿está cierto? Política en Indonesia al Islam, o sea, eso es obvio. Hubo un presidente de Yakarta, no un presidente, es un gobernador de Yakarta. Él es cristiano, se me acaba de olvidar el nombre. Él estuvo como gobernador. Es interesante que los mismos musulmanes votaron por él, pero sí había un cierto grupo que no lo querían. Entonces lo que hicieron estos, le levantaron falsos. Y una de esas, él empezó a hablar acerca de los musulmanes y empezó a hablar y habló, y en el contexto en el que habló estuvo bien, pero estos musulmanes sacaron del contexto lo que ellos habían dicho y dijo que hablan de la religión del Islam. Entonces por eso a él lo metieron a la cárcel, siendo el gobernador fue metido a la cárcel y estuvo como 2 años. De hecho, podían ejecutarlo por haber hecho eso. Y hay reglas, aparte de esa, por ejemplo, hay una regla social en Indonesia. Si no están casados, no pueden quedarse en la misma casa o en el mismo hotel si no son parientes. ¿Okay? Pero eso está en todo en Indonesia, incluido en Yakarta. En Yakarta no se lleva a cabo porque llegan muchos extranjeros, pero existe esa ley por el Islam. ¿Hay algún aspecto de tu trabajo de traducción que te diga que esto es lo mejor que podrías estar haciendo en tu vida laboral del momento? Me gusta la traducción. O sea, es algo que me gusta. Es lo, creo que a ti te lo dije, no me acuerdo, se lo estaba diciendo. Que se lo estaba diciendo. A mí me gusta ver cuando las personas hacen como clic entre lo que han escuchado siempre, cuando les hace sentido algo. Con el último que estuve trabajando en Papúa, Hatán, ellos utilizaron la palabra en lugar de resucitar. Entonces ellos, cada que hablaban la palabra resucitar, ellos decían despertarse. Despertar y despertar. Entonces a mí me llamó mucho la atención esa palabra porque solamente en una ocasión utilizaron una palabra diferente. Decía Dios lo resucitó. Utilizaban una palabra que se llama win. No, en una de las historias. Pero ya muchas, por ejemplo, decía Jesucristo resucitó. O Jesucristo resucitó a Lázaro. Y no utilizaban esa palabra, utilizaban otra. Entonces a mí me llamó mucho la atención que solamente utilizaran una palabra diferente. Entonces yo les pregunté cuál es la diferencia entre esta palabra y esta otra. Y ellos me dijeron, no, es que esta resucitar, pero esta solamente Dios te va a dar. Entonces, ¿Cómo es? Le digo, o sea, si te mueres, vuelves a vivir, porque no habíamos visto la palabra vivir de nuevo, sino nada más resucitar. O sea, la palabra en indonesio es resucitar y yo utilizaba resucitar, pero no utilizaba yo la descripción, sino estás muerto. Cuando una persona muere, le digo, y vuelve a tener vida de nuevo, ¿cómo se le llama? Y le dice, no existe. Ok. ¿Y por qué aquí dice Dios
le levantó. Y dice, porque ahí sí Dios le dio la vida nuevamente. Le digo, eso es lo que yo quiero, porque esto es lo mismo que el Señor Jesucristo está haciendo. Y se quedan, no, pero es que Dios solamente puede hacerlo. Y le digo, exacto. Le digo, Jesucristo es Dios. Y se quedan así. Fue así como que, ¿cómo? Sí, porque luego, porque una de las cosas que debemos entender es que Jesucristo es hombre, así es. pero Él tiene el poder y la autoridad de hacer que una persona muerta vuelva a tener vida. Y fue así como que Jesucristo, Él es Dios. Fue así como, o sea, tú puedes ver en el rostro de la persona cuando tiene un sentido código que hace un clic, como que sale una clic que hace clic y tú ves como suena. O sea, te da mucha satisfacción eso. Me gusta ver que entienden. Es como si ellos estuvieran descubriendo algo totalmente nuevo. Y a mí me llena de gozo. Me gusta ver que la persona comprendió algo que antes no lo había hecho. Entonces eso me gusta mucho. O sea, es una satisfacción de decir, al menos yo pude colaborar en algo. Sí, es que cuando hay entendimiento es cuando hay transformación. O sea, sí, ¿no? Si no hay entendimiento no lo hay. O sea, cuando hay revelación es cuando se produce la transformación, si no, entonces no. Sí, porque no habían entendido hasta el momento que Jesucristo era Dios. Ajá, por eso es lo que ella decía hace como 20 minutos, como media hora. Que dice que hay personas que son cristianos, pero como contradicción. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? O sea, que nada más por nombre. Que no han tenido un entendimiento real de lo que, o sea, en este caso de las historias bíblicas y de todo, y de la revelación de Dios. Un encuentro con Dios realmente, porque ni siquiera lo conocen. La cuestión es de que ellos se les predique en Indonesia para empezar. Entonces no es en el idioma que ellos utilizan día a día. Sí, o sea, utilizan el idioma que es el idioma que ellos es como el idioma predominante, ¿no? Sí, sí, es como el inglés para nosotros, pero no es idioma. Es como para los traumados hablar español. Entonces es así. Entonces ellos no comprenden hasta que no se les hable en su idioma, porque a pesar de que digan, te entienden porque el español lo hablan desde pequeños. Sí y no, porque el idioma lleva cultura, tradición, todo. Exactamente. Entonces, a pesar de que ellos estén en Indonesia, hablen indonesio desde los 5 años, por ejemplo, no es lo que hablaron sus primeros 5 años de vida. Entonces no lleva su cultura, no lleva su tradición, no lleva su forma de pensar. Entonces, por más que les metamos en el indonesio, no lo comprenden. No hasta que haga clic en su propio idioma. Entonces, cuando hace ese clic, es como decir, ahí estaba el asunto. Eso te da me llena de satisfacción poder. Lo que mencionas me hizo muy, no gracioso, pero también así muy satisfactorio, que dice que a usted le da gusto cuando dice, ¿a poco Jesucristo es Dios? Y hacerle el gancho. Digo, vulgarmente ha dicho, típica reacción misionera, ¿no? Cuando Pablo llega y le dice, nada, ese espacio es para el Dios no conocido. De ese te quería hablar. Exacto. Ya tienes en ti la eternidad que es por ti, nada más te voy a poner en contexto. Sí, ese es Dios no conoció igual. Sabes que Jesús es Dios, nosotros creemos que Él está toda la divinidad, pero a lo mejor ellos no. Ya tienen el contexto por la eternidad que Dios puso en ellos, nada más falta que llegues tú. Ajá. Oh. Y luego aparte de eso, ellos lo transmiten a otras personas, porque no se quedan con eso, sino lo van a decir a otras personas. Fui con una muchacha y me dijo esto. Ajá, y lo dicen, ¿no? Es que, por ejemplo, ellos tienen la traducción, el Hatam, ellos tienen la traducción de, no sé si todo el Nuevo Testamento, pero sé que los 4 evangelios sí lo tienen en su idioma. Y cuando lo estaba revisando, utilicé la palabra despertar, pero no dice es para el peligro nada de una mala traducción, ¿no? Es que ellos tienen, lo que me dijeron es que quien lo tradujo para empezar es uno de su idioma, que no tiene que no tuvo conocimientos lingüísticos, entonces él hizo lo que pudo, entonces se le agradece, pero
ahora ellos pueden hacer una revisión de esa traducción y colocar las Que eso nuevas también es muy palabras, satisfactorio, ¿no? las nuevas palabras que ellos Una traducción que retrate más lo que... que acerque más lo que ellos han descubierto, las palabras reales y necesarias que están, que identifican o lo que dicen lo que pasó ahí. Entonces Sí. ¿Hay alguna, por ejemplo, estamos hablando de esta, no hay fidelidad pues en la traducción como lo entiendo así, ¿verdad? Por los problemas, por las situaciones que se dan. ¿Hay alguna, cómo lo podría llamar? Intervención, por ejemplo, del lado musulmán que, no que se burle, pero que diga, no, está mal traducida. No Como oposición a su trabajo. No se meten en eso. no. No hay oposición al trabajo. No. Hasta el momento no nos han dicho nada de eso porque realmente como trabajamos con pueblos y a ellos les interesa tener un sistema de escritura, libros en su idioma, que su idioma siga viviendo y no muera, entonces no se meten tanto. Bueno, al momento no hemos tenido ninguna de esas situaciones. Tal vez en Sumatra, porque están haciendo algo en Sumatra, pero por ejemplo nosotros como extranjeros no nos permiten ir a Sumatra, aunque ahorita yo sé que hay unos malayos en Sumatra, pero no sé. ¿Por qué no? Porque exponemos lo poco que ellos van avanzando para hacer las traducciones. Entonces, ¿qué hace un extranjero aquí? Luego nos mirarían y descubrirían lo que se está haciendo en Sumatra. Entonces, en Sumatra. ¿Tú piensas que la situación del evangelio en Indonesia se está haciendo más fácil o más difícil en el largo plazo? Más difícil. ¿Por qué? Pues llevo 6 meses tratando de entrar a Indonesia y no puedo. Y O sea, la autoridad está poniendo más barreras más que antes. barreras para todo. ¿Pero de qué manera? Por ejemplo, en las visas, antes tenían una visa que era social cultural y ya no existe esa visa. Está una visa que es social negocios o negocio social, algo así, en la cual debes de tener más de 100,000 pesos en tu cuenta, de pesos mexicanos, más de $6,000 en tu cuenta para poder tener esa visa. Primero. Segundo, mi amiga que está en Indonesia ahorita, que es de aquí de Durango, por cierto, ella nos dijo que te están pidiendo el IMC de tu celular para tener un chip de internet en Indonesia. ¿Saben qué es el IMC? No. Es el número, cada celular tiene un número único. Como el IME de aquí, ¿no? Ajá. Entonces te lo están pidiendo. Es como la CUR pero del celular. Ándale. Pero tiene GPS. Pero, o sea, es el número único que tiene tu celular. El email, ¿no? Se llama aquí, ¿no? No es. Sí, no puede sé, ser pero ese es número. Ajá. No sé. La verdad no sé muy O sea, es bien. para que digan, ¿tantos cristianos están en esta ciudad? No, ¿Tantos cristianos? tú lo tienes que dar y te dan el chip. Entonces ellos pueden con ese número saber qué cosa estás haciendo en tu celular. Entonces, exactamente, te están vigilando. Eso es una. Otra, que yo sepa, en los centros comerciales tienen cámaras muy buenas para estar observando y escuchando lo que tú estás diciendo. Entonces, cuando tú vas a un centro comercial, hablas en español con quien tengas que hablar en español. No hablas en inglés. No, o sea, nada que ver con México, y tienen muy buen internet. Muy buen internet. En las ciudades. Entonces tienen para checar. O sea, saben lo que estamos haciendo, nada más que se hacen como los tontitos y nosotros nos hacemos tontitos como que ellos no saben lo que estamos haciendo y así nos la llevamos. Igual en China y en todos los países. ¿Tienes Nada una más de pregunta? que mientras no sea, o sea, ataque directo, todo El número divino. El 7. Porque es que lo que pasa es que aquí en la iglesia a la que nosotros pertenecemos
tiene misioneros en muchas partes del mundo y tiene misioneros justamente en Indonesia. Ah, sí. Sí. No sé exactamente en qué parte, pero en Indonesia hay misioneros de la Iglesia Apostólica. En China, en Rusia, en muchas partes del mundo hay. Ajá. Pero los misioneros que están en Indonesia ¿No están entraron... en Salatiga? ¿Cómo? Salatiga. La verdad no sé, no lo recuerdo. No sé si tú te acuerdas. No son de Pero- Chihuahua. No, son de Sinaloa. Sinaloa. Son de Sinaloa. Yo creo que puede ser que los haya conocido. Hay Sí. dos Es un matrimonios. matrimonio. Dos Sí. matrimonios. Es un Los dos matrimonio. tienen uno tiene un hijo que adoptó en Indonesia y el Sí. otro es un hijo que llevaron desde aquí. Creo que tienen dos. Sí. Bueno, ellos entraron a Indonesia no como, o sea, en su visa, no entran así exactamente, con una identificación como misioneros No, o para así. nada. Ellos entraron como Estudiantes. ingenieros agrónomos. Ah, sí. Los Son ambos, ellos. el matrimonio, ¿Cómo? como ingenieros Sí, agrónomos. son ellos, sí lo Sí, están. son ellos. Entonces ellos entran y lo que hacen es que empiezan a enseñar a la gente pues todo el aprovechamiento de las tierras, el cultivo, por ejemplo como mejora en cuanto a tecnologías de cultivo y todo eso, y ellos entran de esa manera. Entonces ya están allá, mientras que están realizando ese trabajo, ahí pues obviamente de una manera muy, no, digamos es que no sé cómo explicarlo, sí, como de una manera muy sutil, esa era la palabra, sí, de una manera muy sutil empiezan a hablar del Evangelio. Sí, de hecho, una de las maneras es que ellos te pregunten. Sí. Nosotros provocamos que ellos pregunten Ajá. acerca de... Y cuando, por ejemplo, cuando hacen los cultos, cuando hacen las reuniones de oración y todo es así como muy secreto, así muy clandestino. Ajá, y todo cerrado, así. Por ejemplo, aquí, pues la iglesia de Latinoamérica es muy conocida por la cuestión de que es muy expresiva en cuanto, por ejemplo, a la música, las expresiones de adoración, los cánticos, incluso el gozo manifestado en expresiones físicas, ¿no? O sea, no sé, aplaudir, saltar, bailar, danzar, En Indonesia ¿no? también se puede, Ajá. nada más que hay lugares donde y hay lugares donde no. Bueno, en el lugar en donde ellos están, Sí. O sea, no lo pueden hacer porque los pueden encarcelar. Sí. Es que no sé exactamente en qué parte están, pero incluso ellos están en una parte en donde está todo el Islam, pero de una manera muy fuerte. En Sumatra, Ajá, no sé. es el Islam, o sea, de que por ejemplo la esposa del misionero anda toda Sumatra. cubierta, sí. Nada más puede ser Sumatra, porque todos los demás del Indonesia es totalmente libre. Entonces, por ejemplo, los bautismos los hacen así, o sea, a puerta cerrada, en silencio. Los cultos también, las reuniones de oración son así, se juntan a orar pero en silencio y todo así, porque pues corren peligro y de hecho cuando ellos han venido aquí a México, vienen y han mostrado videos de su trabajo misionero, pero por ejemplo a la esposa físicamente no la conocemos, o sea, la hemos visto así, pero no hemos visto su rostro. Porque incluso aquí en las convenciones ella no se muestra, no sé, él sí, porque pues como hombres que en el Islam, pues un hombre, pues es que tienen como es una religión como muy machista, entonces en el hombre pues no hay problema, un hombre puedes mostrar así, tal cual, ¿no? Pero ella no. Entonces hace todo eso, ellos ya tienen muchos años trabajando allá, muchos años, yo creo que han de tener como 10 años o tal vez más, y ellos pues bautizan gente, predican el evangelio y todo, y es pues yo cuando los escuché a mí me impactó mucho pues, toda esa parte, ¿no? Toda esa parte. No todo son los así. que yo creo.
la pregunta es, así es, ¿qué tipo de esfuerzos tienes que hacer? O sea, me imagino que es adicionales a como vives aquí en México, para que tus relaciones te abran puertas en la sociedad de Indonesia. O sea, ¿tienes que hacer algo extra de cómo eres aquí? ¿O tú notas que, no que cambie tu personalidad, pero que tengas que esforzarte un poco más para que te acepten en la sociedad ahí? Sí. La sociedad es diferente, pero por ejemplo, aquí en México no nos sentamos en el piso. Entonces hay que sentarse en el piso. Demasiado culturales. No te escuché lo que dijiste. Nos sentamos en el piso. En Indonesia Nos sentamos en el piso. Ir al baño. Porque sí. decía, el baño uno no se limpia con papel. No, es con la mano. Es con la mano, Sí. uno se lava. Segundo, no existe privacidad. Ajá, ok. Entonces cuando yo voy a la comunidad, yo me quedo con las 4 hijas me quedaba con las 4 hijas del matrimonio donde estaba en una habitación pequeña. Entonces era una tras otra, así. En el suelo, obvio. ¿Qué más? O sea, sí te exige más de que... De aquí, pues sí, aquí pues me siento cansada, voy, me encierro y ya. Allá no, allá es, aparte de que yo mi personalidad soy introvertida, entonces allá tengo que ser extrovertida. Ese es un esfuerzo porque... Hay que estar hablando con la gente todo el tiempo, te van a ver, te observan. Son muchas cosas culturales. La primera vez que yo fui a una comunidad, me tocó ir al riachuelo a bañarme. Entonces, irme a bañar en el riachuelo fue, no traumático, pero fue bien interesante porque era la primera extranjera que yo llegaba en la comunidad. Nunca en su vida habían visto una extranjera. Los vistes. Era la más gorda de todo la comunidad. Entonces todo el mundo se quedaba mirando así. Y luego va a bañarse. ¡Vamos! Todo alrededor de hombres que se iban a bañar también, pero se iban a bañar después de que yo me bañara. Entonces yo no fui sola, fui con la mayoría eran mujeres y con niños. Entonces para ir a bañarte en esa comunidad, tú te desnudas y te pones una ¿Toalla? no como toalla, sino es una tela, te la pones y te vas a bañar. Y te llevas otra tela seca. Entonces tú te bañas sobre esa tela que tienes puesta. Entonces tú te bañas, entonces todos los hombres te están mirando. Entonces tú te bañas, todo se pega. Después de que te bañas, te agarras otra tela, te la pones, te haces el nudo y te desatas la tela ya mojada, la exprimes, la lavas y te vas. Entonces eso para mí fue muy traumático, pero después ya como al quinta vez ya era como que hola, ya es muy normal y luego aprendes a ir a ciertas horas para que no haya y luego luego por ejemplo como la tela era hasta acá porque sale un brazo, entonces por ejemplo a mí cuando me vieron, yo soy morena, o sea, si me ves soy morena, pero yo tengo un problema, yo tengo vitiligo, entonces de aquí para acá soy blanquita por el vitiligo. Entonces bien interesante porque cuando me vieron yo entendía un poco del idioma porque ya había yo estado con ellos. ¿Por qué se están burlando si entiendo lo que no, entonces ellos dijeron la palabra fea. Entonces que yo estaba fea. Y yo dije, no importa un bledo, dije, yo me voy a casar con ustedes, dije yo en mi corazón. Entonces cuando me fui a bañar y vieron de aquí para arriba, dijeron, es blanca, es bonita. O sea, fue así como que, odiosos. porque es, o sea, el color blanco es bonito para ellos y lo moreno no. Entonces es bien interesante eso. A mí me llamó mucho la atención que hayan hecho ese tipo de comentarios según el color de mi piel. Y ya yo me fui a la casa donde me quedaba, me cambié y ya. Pero sí, eso fue o sea, ese tipo de cosas te cansan, te deprimen. O sea, por cosas se burlan, entonces tú aprendes como que
Algunas veces a llorar y otras veces a hacer callo. ¿Qué tan fácil o difícil es explicarle a la gente que está ahí en Indonesia de qué se trata tu trabajo? Digo, no con los que trabajas directamente, sino cuando... Oh, no les digo que traduzco, pero les digo que traduzco. ¿Qué? O sea, les digo, soy traductora de lenguas minoritarias. Y la gente entiende, pues. La gente entiende muy bien. Muy bien. Y les ayudamos a hacer un sistema de escritura, a que tengan libros en su idioma. No estoy mintiendo. Ajá. Simplemente no especifico que el tipo de libros ni qué traduzco. Porque también traducimos cuentos locales, canciones locales también. O sea, no solamente traducimos la Biblia, sino también tenemos, por ejemplo, un taller de etnolingüística. Entonces ellos, etnomusic, de canciones, música. Entonces algunos cantos, algunas historias bíblicas o porciones bíblicas lo hacen en canción y utilizando su tradición, sus instrumentos. Entonces yo no lo doy, lo da un especialista en esto. Nada más nosotros les ayudamos a... pues como traducimos, pues ya está la letra, pero sí, por ejemplo, les ayudamos a ver cómo es el verso en su idioma, cómo se hace un coro, porque buscamos coros en sus idiomas y cosas así. Entonces nosotros les ayudamos a adaptarlo para que ellos puedan, y la persona les ayuda a ponerle ritmo y a ver, música. Eso me lleva a la siguiente pregunta, ya no lo voy a hacer aquí porque se me hace muy interesante. Dice, tú puedes ser muy productiva en tu trabajo y al mismo tiempo compartir el evangelio sin que sientas que existe hipocresía o doble discurso o que tienes otras intenciones diferentes. Pues es que como nosotros estemos inmiscuidos en eso todo el tiempo, pues es muy fácil, es fluido. O sea, porque vamos de un taller, nos vamos a otro y todo va guiado al evangelio, a la Biblia. Entonces nunca hay ese sentimiento de que estoy haciendo estas traducciones, sino que tu misma presencia ya es un perfume de que todo el mundo entiende que traes el evangelio, pues. No, con las comunidades no. Los que sí saben son los que trabajan con nosotros, pero en la comunidad no. Porque en la comunidad nos presentamos, o sea, saben que somos cristianos, saben que estamos traduciendo ciertas cosas, pero nunca nos presentamos como misioneros, evangelistas o predicadores, sino como traductores. Entonces, no les estamos... Pero nunca traes este sentimiento de que soy un agente doble o algo así. En ciertas comunidades sí. ¿Y cómo manejas tú ese sentimiento? Procuro, con el sentimiento hay mucho temor, pero nada más con oración y no hablar mucho. La pregunta va orientada porque a veces nosotros tenemos en nuestros trabajos de que, si en el gobierno me detectan que soy cristiano, mejor no digo nada, y ahorita es una buena respuesta la que estás dando, con oración, por ejemplo, ¿no? Sí, porque, o sea, primero en ciertas comunidades no viajamos solas. Bueno, casi nunca viajo sola yo en una comunidad. Sí, sola en el aspecto de que voy yo, por ejemplo, a una comunidad y con el que me voy a quedar, lo conozco porque él es un ayudante de traducción. Pero no lo conozco porque no he pasado mucho tiempo con él al principio. Ya después de 2-3 años ya es mi amigo. Pero hemos ido a comunidades, me ha tocado ir a comunidades en donde no me han dejado ir sola porque he ido con otra indonesia. Entonces la indonesia es la que habla, la que dice, porque ella ya tiene muchísimo más experiencia que yo y yo me callo. Entonces procuro yo hablar, si me preguntan cosas, por lo regular me preguntan cosas de México. Entonces eso es muy fácil hablarlo, pero no de lo que estoy haciendo y todo eso. Eso lo contesta la otra muchacha. Y ya, sí, o sea, está en el tiempo de que me van a preguntar algo, me pongo a orar de que Dios hable. El simplemente el hecho de entrar al país, cuando en migración me piden
identificación porque tenemos, o la visa, nos empiezan a hacer preguntas como, ¿y qué vienes a hacer? ¿Qué trabajo haces? Que no sé qué, que no sé cuándo. Yo antes de eso, pues yo ya me empiezo a poner... ¿Y te preguntan en español? No, hombre, en indonesio. Bueno, cuando me ven por primera vez en inglés, pero yo se los cambio en indonesio. Y ya como que agarran más confianza. Y, o sea, usamos tácticas. Sí. O sea, como que agarran más confianza una otra. Lo que hacemos es, por ejemplo, les digo, es que estudié, la primera pregunta, ¿hablas indonesio? Y yo, sí, es que estudié en UI y no sé qué, que no sé cuándo y no sé dónde. Y ya ellos, sí, digo, es que yo estuve aquí en Indonesia y no sé qué, me gusta mucho la silorenia. Y ellos, sí, y empiezan, sí. Pasada. Pasa. Entonces, ese tipo de cosas, traigo un dulce mexicano, ¿quiere? O sea, todo es con cosas para que desvíen, porque si nos ha pasado, bueno, a mí nada más me ha pasado una vez que me han llevado a un cuartito, bueno, ya 2 veces, un cuartito oscuro en Indonesia, es una sola vez. Luego nos iba otra amiga mía y ella fue la que pasó primero y dijo, porque le preguntaron qué cosas hacíamos y todo eso, y ella habló, o sea, las traducciones y todo eso, bien. Y le dije, pero no venía sola, viene una amiga mía, y ya me pasaron a mí y me dijeron, ¿tú vienes con ella? Sí, y haces lo mismo, sí. ¿Y qué es lo que hacen? Y yo así, pues traducciones. Todavía no nos habíamos puesto de acuerdo en qué íbamos a decir, entonces como que nos querían cachar. Sí. Y íbamos a salir de Indonesia. Entonces nada más, bueno, ok, está bien. Nos dejaron pasar. Yo tengo una última pregunta y luego ya si quien quiera hacer más preguntas, pero ya ves que dice ir y hacer discípulos. O sea, unas son actividades como de tirar la semilla y otras son de discipulado. ¿Tú puedes hacerlo o qué tipo de actividades haces para hacer discípulos? Pues por ejemplo con la familia. Pasar tiempo con ellos. Ahí es donde ya les pasas. No quiero decir. Enseñarles a tener. En la pasaba mucho tiempo familia. Ajá. Porque era solamente un hombre. Yo me adapté muy bien a las 5 mujeres. Entonces ellas como que no te quedes en la ciudad, vente para acá. Entonces yo me quedaba de 1, 2, 3 semanas en su casa. Entonces, en las noches, la mayoría de las personas venían, hombres, mujeres, venían a la casa donde estaban ellos, se ponían a platicar y nos poníamos a platicar. Y muchos venían con preguntas. Oye, ¿está bien que una mujer engaña a su marido? Oye, es bueno que una mujer, no sé qué cosa, o sea, me preguntaba. O sea, tu presencia les daba curiosidad y eso. Sí, y luego buscaban como consejería, entonces ahí y algunos eran cristianos, otros no. Entonces uno les dice, bueno, la Biblia dice, yo nunca decía, es que en mi opinión, no. Yo siempre decía, bueno, yo soy cristiana y la Biblia dice, y ya les decía lo que decía la Biblia según lo que me decían ellos. Entonces como que eso ayuda en el aspecto de que no es mi opinión, sino es la de la Biblia. O les decía, Dios dice esto. ¿En dónde? En tal parte. Se iban en la noche subterráneamente para que no los... No es que subterráneamente, sino ellos en el día trabajaban. Ellos la mayoría son... agricultores, entonces iban todo el día a trabajar y por lo regular hasta las 5, 6 de la tarde iban en casa, se bañaban y ya su tiempo de relajarse era por lo regular salir afuera de su casa, tomar su café, pero como donde yo estaba era una tiendita, o sea, había una tiendita, entonces llegaban a la tiendita a tomarse su café, así como estamos haciendo. ¿Estás haciendo business admission también? No, porque yo no vendía, sino la señora vendía. Entonces, pero tú atendías, ¿no? La tienda. Pues yo estaba ahí viviendo, entonces entre que vendía y no vendía, porque ni siquiera el dinero era para mí, sino era para la familia. Pero, o sea, hacíamos... Sí, negocio para misión. Lo que me preguntaban, pues ya les contestaba, según bíblicamente. Qué interesante. Pero no se da eso en todos los casos. En el primer comunidad que estuve era diferente, yo trataba más con las mamás y los niños. Entonces llegaban los niños a la casa porque, bueno,
me gustan los niños. Entonces yo les daba, hacía pastel o hacía algo, y ya los niñitos llegaban a comer, y ya pues los niñitos pues no podían venir solos, venían con su mamá. Claro. Y ya de ahí pues ellos preguntaban algunas cosas sobre la educación de niños. Sin experiencia, yo pues la Biblia dice esto, aunque yo no sé. Está padre esa. Entonces, ¿Qué te gustan los higos, dijiste? los niños. Ah, los hijos. No, los niños. ¿Los hijos de quién? No. Los niños. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Es que yo nada más, o sea, económicamente, ¿cómo te sostienes cuando estás allá? Por las ofrendas que me mandan las iglesias. Hay iglesias que se comprometen y entonces ellos me mandan. Porque con todo esto aparte que haces, de ir a comunidades y luego... No hay tiempo de ahí trabajar no, ahí de no nada. hay nada, ¿verdad? No, porque de hecho nosotros como trabajamos en la traducción, las traducciones pues son muy demandantes. Nosotros tenemos taller, entonces hay 3 semanas de taller, 4 veces al año. Sí. Entonces son 3 semanas. Nosotros iniciamos el taller a las 7 de la mañana y termina entre 5 y 6 de la tarde. Bien, puede tardar a veces hasta las 9 de la noche si el equipo es muy flojo o no entendió. Entonces son 3 semanas desde lunes a sábado. Entonces trabajamos muy bueno, no nos da tiempo de nada. Y luego de ahí nos vamos a la comunidad a hacer pues. Pero eso de que dices tú que es taller, o sea, ¿tú les enseñas a alguien o cómo? No, nos juntamos varios equipos de varios idiomas. Ah, sí. Entonces yo soy la líder de un equipo con mínimo 4 personas que hablan el idioma. Ajá. Porque yo no lo hablo. Sí. Entonces ellos sí. Tienen que hablar el idioma de nacimiento y el indonesio, porque yo me voy a comunicar con ellos en indonesio. Entonces estamos en el taller y vamos a realizar, por ejemplo, en estas semanas la meta es realizar una historia bíblica. Entonces empezamos el lunes, les empezó yo a enseñar cuál es la historia bíblica en indonesio, cuáles son las palabras que son difíciles, cuáles son en qué contexto está. O sea, yo les explico absolutamente toda esa historia. En el segundo día ya empiezan ellos a traducir. Entonces empieza a traducir la historia, empiezan a hacer la historia. Ya que empiezan a hacer la historia, yo los dejo que ellos hagan la historia, la hacen en su idioma. Ya después yo llego y les digo, ¿ya terminaron? Ya está hecha, ya, ok. Entonces pongo a otra persona, tercera, fuera de estos dos, de las personas que estuvieron haciendo la historia. Entonces ellos me la están contando en su idioma y esta persona lo que está haciendo es contándomela en indonesio. Si hay algo que yo veo o noto que no viene dentro de la historia, que me agregaron o que es una palabra difícil que yo sé en la cual ellos van a tener dificultad, hago preguntas. ¿Qué significa? ¿En qué contexto se utiliza? ¿Por qué se utiliza? A ver, dime por qué utilizaste esa palabra y no utilizaste esta. Mi trabajo es hacer preguntas. Después de que terminan eso, les digo sí, no, ok, creo que le debemos de agregar esto, creo que no. Se arma, lo vuelve a memorizar la persona, me lo vuelve a contar. Y entonces, ya que hacen eso, se graba la historia, la tienen que escuchar, por eso tienen que ser 4 personas, la tiene que escuchar una cuarta persona que no ha estado en el proceso de aquí de cómo se hace la historia. La escucha esta otra persona ya grabada. Y entonces yo le hago ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿de qué trata la historia? A ver, ¿me la puedes decir en indonesio? Y ya me empieza a decir, ya me dice qué cosa es lo que dice. Ah, ok. Si dice algo que es erróneo, entonces esa historia la vuelvo yo a poner aquí. Les digo, a ver, no es lo que estamos transmitiendo. Está mal, hay que volver a arreglar este tipo de cosas. Y así. Después la pasan a un programa, a una computadora. Y en la computadora, todo lo que pusieron tiene que estar avalado por la Biblia. O sea, si hay algo que no está bíblicamente en la Biblia, o sea, que no está en la Biblia, se quita, se cambia o se compone. Después de eso, yo ya como líder, yo siento que ya está bien la historia, se la mando a una
quinta persona, Sí. que es el consultor. Los consultores que te digo que están avalados por Wycliffe, ellos checan, ven, y si algo no les late, Sí. vienen aquí, preguntan. Si está bien contestado, nos seguimos adelante. Después de esto vamos y nos lo llevamos a la comunidad. Eso se logra en una semana. Si no se logra en una semana, entonces el proceso es en una semana. Muchas veces no se logra, porque tiene que pasar por varios filtros. Sí. Si no se logra, trabajamos un poquito más hasta que se logre. Después de esto ya no sé si no lo llevamos a la comunidad. Yo les enseño cómo deben de hacer, porque se hacen varias preguntas, principalmente en palabras difíciles como resurrección, Dios, Cristo, ángel. hacer una pregunta. ¿Cristo es perfumado o cómo lo traduces tú? Es que no todas las historias son Bueno, Cristo. hechas. O sea, ellos cómo entienden Cristo. Muchas veces no se utiliza la O palabra Mesías. Cristo. Mesías tampoco. Es que haz de cuenta que ahí... Es que es entre más simple y más entendido, más... O sea, Jesucristo. No, es Jesús. Ah, Porque para utilizar la palabra Jesucristo necesitas el Antiguo Testamento, y como no tenemos historias del Antiguo Testamento, no se utiliza. ¿Cómo el Antiguo Testamento? No entiendo. y porque Sí, es el porque es todo perfumado, es el profecías. es el Sí, profetizado, lo que no el pasa- Mesías. Si no hay una historia donde O sea, presente a Ese pueblo no tiene Jesucristo, ningún no. Mesías profetizado. Ujú. Entonces no. Jesucristo es en el Nuevo Testamento, Hechos 4:12. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo con poder y gloria que no sea Jesucristo, o sea que es el Sí. Jesús resucitado. Así, así. Si uno habla de Jesús, está hablando de un muerto Sí. que quedó colgado en la cruz. Hoy, para hablar, tenés que hablar de Jesucristo. Sí, porque cumplió con la profecía. Es lo que Estás- el que está Pero sentado a tiene que la dieta hablarse de del una Padre es profecía Jesucristo, antes de. no Jesús. Sí. Sí, o sea, bueno, lo mi que pregunta pasa es es esa, que... que cómo, sí. Hay es una- cosas que, o sea, Claro, bueno, las por eso. historias bíblicas que nosotros hacemos tienen que tener, o sea, es un panorama bíblico. de que existe la profecía, por ejemplo. Desde la creación del mundo, la caída y todo eso, hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero no todas las historias están metidas, porque solamente son de 21 a 24 historias que hacemos en 3 años. Hasta la Sí, o sea segunda que- venida de Cristo, dijiste. Sí, son ciertas- Hasta el rapto. Es que yo No lo que todas, pienso son que... algunas. Hasta Apocalipsis, pues. No todas del Apocalipsis. No, es que hace cuenta que lo que se busca cuando hay que alcanzar a naciones o pueblos que nunca han escuchado el Evangelio, lo que se hace es ahora sí que concentrar el mensaje. Haz de cuenta qué es lo que importa para una persona que nunca en su vida jamás ha escuchado hablar del mensaje de salvación. Pues que hay un salvador, que el hombre necesita un salvador, que todos estamos destinados a la muerte, pero que hay una manera de ser rescatados de esa muerte, ¿verdad? Que es Cristo, es Jesús, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Dice ella que se concentran en 21, máximo 24 historias que concentran ese mensaje, el mensaje de salvación, ¿sí? Sí, Que no Dios, se pueden que Dios, meter o sea, todas las historias bíblicas. Claro. o sea, Para por eso ejemplo, ya la Biblia hay que comprender que la Biblia es una sola historia. ¿Y cuál es la gran historia? Que existe un Dios creador de todas las cosas, ¿verdad? Que este Dios creó a los seres humanos a su imagen y a su semejanza para estar en comunión, que la humanidad estuviera en comunión con Él, y que esta humanidad reflejara la belleza de esta relación con Dios y que fructificara en esa belleza que estaba en el jardín del Edén. El plan de Dios desde el principio es que esa belleza del jardín del Edén se extendiera a toda la tierra y que todos los seres humanos estuvieran en relación con Él. Pero nos prometió una ciudad, no un jardín. Ajá, pero se rompe, haz de cuenta, se rompe esa como relación a través de la caída, ¿no? De que el ser humano escucha a la serpiente, entra el pecado, por consiguiente entra la muerte y todas sus consecuencias, ¿no? Entonces, el mensaje de salvación es que
Dios tiene este plan, no tenía, tiene este plan desde el principio de que los seres humanos estén en comunión perfecta con Él. Pero el ser humano toma otras decisiones y todo, pero Dios no cambia su plan. Él sigue queriendo que el ser humano esté en contacto con Él. Entonces por eso Él pues se encarna, ¿verdad? Siendo Dios, se encarna, paga por ese pecado, la consecuencia. Dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte. Entonces es necesario que Dios mismo venga a morir por nosotros, tomar nuestro lugar, para que nosotros podamos ser reconciliados con Él, ¿no? Con Dios. Entonces ese es el mensaje central, ¿sí? Entonces, efectivamente... En las historias bíblicas nada más se utiliza eso. Ajá, sí. Pero ya cuando se hace la traducción bíblica, ahí sí ya se utiliza versículo por versículo del libro. Eso ya es una ¿Y si ponen Cristo? Sí, ya es todo. Sí, pero ya para eso nosotros ya tuvimos mínimo 3 años y medio de estar conviviendo en la comunidad. Entonces ya podemos ayudarles más. Al principio no, porque no conocemos. Yo tengo el mismo problema con los tepehuanos, algunos es que, no. Sí, haz de cuenta que, mira, por ejemplo, vamos a contextualizar todo ese trabajo a nuestro contexto cultural, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, hablamos muchas palabras. Es que Él vino a redimirnos. Ajá. Oye, me disculpa, Es pero el las lenguaje. personas, En código. tú le hablas eso a un adolescente y no sabe Ni qué siquiera significa. entiendes que es redimido. No, y la mayoría de los hermanos en la iglesia tampoco entienden que es O redimido. como no hay esclavos, no entendemos que alguien pagó para liberar a un esclavo, esa es ¿no? otra. Sí, Entonces, esa es- hay muchas cosas que lo que nosotros hacemos es es lo más simple del mundo, porque hay idiomas que no existen, muchas palabras que vienen en la Biblia, entonces nosotros tenemos que ayudar a que sean entendibles. Entonces, no. Sí, no por se ejemplo, utiliza. mira, piensa en las parábolas de Jesús. Por ejemplo,